Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día estamos con un interesante invitado, el doctor Ricardo Yarzún. Él es académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena. Vamos a conversar algo sobre su vida, su experiencia en La Serena, su trabajo. Y para empezar, buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Ricardo, cuéntanos un poquito de tu experiencia estudiantil. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué sacaste el doctorado? Claro, yo soy de formación inicial ingeniero agrónomo. Estudié acá en la universidad de la segunda generación. Así que una etapa bonita porque no teníamos muchas cosas, pero por lo mismo había que ingeniarse. La generación luchadora. Claro, sí, hijo del rigor, como siempre digo en broma con un colega. Año 94, 93, por ahí iniciamos. Así que, bueno, estudié agronomía acá en esta universidad, ingeniería agronómica. Cuando estaba estudiando me interesó bastante el tema de riego. Ahí tuve un profesor que era de línea, que se llamaba Alfonso Osorio, y me llamó mucha la atención el tema de riego, manejo de agua. Así que en función de eso averigüé y surgió la posibilidad de hacer un magíster a la Universidad de Concepción en temas de riego. En ese momento yo decía, bueno, en Concepción llueve tanto, o en Chillán era en Chillán, pero en el fondo tanto llueve, ¿qué iba a hacer allá? Pero claro, ahí me doy cuenta que en el fondo llueve, pero en ciertas épocas, entonces tiene una línea bien fuerte ahí en la Universidad de Concepción. Y cuando estaba estudiando el magíster, terminando, surgió la posibilidad de un convenio entre la Universidad de Concepción y la Universidad de Washington State en Estados Unidos para continuar estudios. Y bueno, me dieron la oportunidad, o me ofrecieron la oportunidad, me preparé con el tema del inglés, esas cosas. Y más o menos terminé el magíster y me fui. Exacto. Sí, un día muy lluvioso, me acuerdo. Fui a Santiago ahí. ¿Te hicieron trabajar en Estados Unidos o tuviste beca? Tuve una beca de investigación. Así que estuve en Estados Unidos entre el 2002 y el 2005, haciendo un doctorado en un departamento que se llama Ingeniería de Sistemas Biológicos, pero tenía distintas cosas, tema de alimentos, que sería parecido al departamento de alimentos acá, tema de recursos hídricos, en fin. Y así que ahí estuve 3 años trabajando, haciendo los estudios. Y el 2005, cuando estaba terminando, surgió la posibilidad de ingresar al CEASA. Estaba en ese entonces Melita Fibri, ahí encargada del grupo de hidrología. Matemática. Entonces, llegué el 2005, mediados del 2005, me incorporé al CEASA, estuve hasta el 2008 como investigador de CEASA, y el 2008 salió la posibilidad de ingresar a la universidad por concurso, ¿cierto? Postulé y quedé en el departamento de minas empezando a desarrollar temas de recursos hídricos, en esas cosas inicialmente. Tu doctorado, disculpa, es en ciencia de la ingeniería, ¿no? En ciencia de la ingeniería. Ya. Una consulta, porque, claro, tú ves en Concepción el problema hídrico parece no ser grave. ¿Es problema aquí en La Serena? Bueno, en realidad parece, pero efectivamente es grave y últimamente, en los últimos 10 años, ha llovido muy poco en el sur. Entonces, a pesar que uno tiene la idea de que en el sur es muy lluvioso, la verdad que los porcentajes han sido mínimos y realmente han tenido periodos de escasez hídrica bien importantes. Y de la zona sexta región de O'Higgins hacia el norte, que decir, obviamente es un problema serio, que muchas veces no lo internalizamos. O sea, uno ve a veces los jardines, ¿cierto? En las áreas públicas, por ejemplo, en la plaza, que sigo regando a las 12 del día, a pleno sol en verano. Entonces, a pesar que tenemos una poca cantidad de agua disponible, no es un tema, creo yo, todavía realmente internalizado a nivel de gestión del agua, de manejo del agua. Pero aquí en esta región es particularmente grave. ¿Es tan grave como por eso? Es especialmente grave en zonas, lo que se llama de secano, zonas que no están abastecidas, por ejemplo, por canales de riego, sino que se abastecen solamente de la precipitación. Y donde se abastecen, de hecho, en buena parte del año, en muchos años, con camiones de aljibe. Entonces la gente recibe el agua, hasta pasa una semana y vuelve a recibir agua. Nosotros no lo notamos acá en la ciudad, pero en buena parte de la región sí es un problema grave. ¿No crees tú que hay poca información del público en general respecto a este tema? No, o sea, lo que yo creo que a lo mejor ocurre que con estos temas, hay campañas para concientizar a la gente, pero dura un tiempo y después la típica... Es como la eclipse. Claro, hay una cosa que se llama el ciclo hidroilógico. De hecho, uno puede encontrar un esquema en internet. Y es que, claro, después tenemos un año bueno, entre comillas, llueve, y nos olvidamos de la situación real, la situación normal que vamos a tener la mayor parte de los años, y por lo tanto empezamos a aumentar la superficie agrícola, usamos agua de forma ineficiente,
hasta que después, bueno, volvemos a la realidad en la cual llueve menos y nos empezamos a encontrar con problemas frecuentes. ¿Trabajas con gente del SEASA todavía? Sí. En el SEASA como... Claro, yo, bueno, entré el 2005 al SEASA, el 2008 ingresé a la universidad, pero me he mantenido desde ese entonces como investigador asociado. ¿Tiene trabajo también? Bueno, aquí estoy viendo uno con Hugo Maturana y un grupo de personas. Nicole me parece el nombre. Nicole, sí. Ah, ella la conozco. Ella es del SEASA. Y me parece que tiene que ver con aguas superficiales y aguas subterráneas. Tiene que ver con el tránsito, la interacción que existe entre las aguas superficiales y las subterráneas. Exacto, en el fondo desde más o menos el 2008 hasta el 2016 más o menos desarrollamos diversos proyectos que tenían que ver con caracterizar o entender mejor el comportamiento del sistema hidrológico, es decir, la relación entre aguas superficiales y aguas subterráneas, por ejemplo, entender de dónde viene el agua, cómo se recarga, en fin. Incluso tratamos, que no fue muy exitoso, el tema de la edad del agua. Y ahí entonces... Explícame eso un poco. ¿Que no fue exitoso? No, la edad del agua. No, la edad del agua, por ejemplo, en tema de agua subterránea, uno tiene lo que se llama un acuífero, un cuerpo de agua subterránea. Hay que entender que no es que sea solamente agua, sino que el agua que está en los poros, entre las partículas o la fractura de las rocas. Y si uno sabe la edad del agua, por ejemplo, es agua que se recargó, que ingresó en forma reciente, no sé, 30 años, 40 años, es distinto a que si es un agua que tiene 1000 años. Porque si esa recarga, cuando ingresó el agua, ocurrió hace 1000, 2000 años atrás en un clima distinto. ¿Pero esas recargas se mantienen? No, por eso. Tan largo? O sea, no es que se mantenga desde hace 1000 años hasta la fecha, sino que ocurrió hace 5000 o 6000 años en el pasado. Ya no ocurre. Y por lo tanto, esa agua que se llama a veces acuífero fósil, si uno va y lo sobreexplota, como ya no está ingresando agua, se va a acabar. Bueno, va a finalizar, no va a haber más disponibilidad. Entonces ahí entra a ser importante el tema de la edad del agua. Otro caso, por ejemplo, es cuando uno quiere ver, bueno, si es que puedo tener un problema de contaminación. Si el agua se recarga, ingresa en un tiempo reciente, digamos los últimos 20 años, qué sé yo, y tengo una actividad agrícola, industrial que está ocurriendo en la superficie, es más propensa a que se contamine por efecto del agua que está ingresando. Entonces ahí aparece de interés el tema de la edad del agua. Seguimos conversando con Ricardo Oyarzún acerca de su trabajo hidrológico. Cuéntanos, Ricardo, un poquito. Aquí se menciona que hay diferentes estrategias para abordar el problema. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, o perspectivas para verlo. O sea, desde el punto de vista de características. Ustedes trabajaron en una cuenca, ¿es así? Claro, trabajamos, por ejemplo, usando isótopos y usando información química principalmente. Ya, ¿puedes contarnos un poquito qué son los isótopos para que el público entienda de una manera simple? Claro, por supuesto. Los isótopos son átomos de un mismo elemento en los cuales cambia la cantidad de neutrones. Y por lo tanto, cambia el peso o la masa del átomo. Y la gran gracia de eso es que en el caso del agua, el hidrógeno tiene isótopo y el oxígeno tiene isótopo. Entonces hay parte de la molécula de agua que ocurre en forma natural en la naturaleza, que es más pesada que otra. En cualquier agua, en el agua del océano, el agua del río, el agua de mi botellita que está ahí atrás, en cualquier agua. Y por lo tanto, cuando ocurre el ciclo hidrológico, el agua se evapora del océano, se forma una nube, en la nube cae la lluvia y a su vez parte de la nube no precipitó, sino que se sigue moviéndose al interior, va cambiando la proporción de isótopos pesados con respecto a isótopos livianos. Y eso, aunque son cantidades muy chiquititas, se puede medir. Entonces, en términos simples, eso me permite identificar, por ejemplo, en una zona, si el agua subterránea que tengo en ese lugar viene de la lluvia que cae en ese mismo lugar, o viene de más arriba, de otra parte de la cuenca. Y por lo tanto también identificar lo que se llama la zona de recarga, o sea, a qué altura está ocurriendo esa recarga, por ejemplo. O también, que es parte de los trabajos que hemos hecho, entender si hay relación entre el agua de un río y el agua subterránea. ¿Cuál es la aplicación práctica de eso? Por ejemplo, existe la Junta de Vigilancia que administra el agua de los ríos, pero esa administran solamente el agua superficial. Y alguien puede venir y querer hacer un pozo cerca del río. Y dice, bueno, yo estoy sacando agua subterránea. La Junta de Vigilancia dice, no, pero en realidad están conectadas el agua subterránea que usted está sacando del agua del río. No, yo estoy sacando agua subterránea. Bueno, y se va a problemas legales, juicios. Pero uno puede estudiar un poco esas cosas con estas técnicas, como complemento de otras técnicas. Pero lo que hiciera uno con las aguas superficiales podría afectar eventualmente las aguas subterráneas. ¿Sí? Y al revés. Y viceversa, claro. Por ejemplo, si uno contamina un agua superficial y eso se infiltra, puede contaminar un cuerpo de agua subterránea. O al revés, puedo estar sacando agua subterránea, pero si esa agua subterránea venía del río, voy a también secar, o bueno, voy a afectar el caudal que tengo en el río. ¿Y eso ha sucedido acá? Son problemas, digamos, estas disputas por la construcción de pozos cerca de los ríos permanentemente. Yo cada tanto, bueno, me comentan o converso con la gente de la Junta de Vigilancia, especialmente el río Limarí, digamos que hay una persona que conozco, y me va comentando de problemas que ellos tienen con gente que hace pozos cerca del río y bueno, se van a juicio y tienen que tratar de demostrar si es que hay o no relaciones. ¿Y tú no has participado en juicio, litigio? No, todavía gracias a Dios no. Gracias a Dios todavía no, pero sí, por ejemplo, la información que hemos generado, aparte de las publicaciones y esa divulgación más científica,
también nos hemos encargado de ir a presentarla. Y también, no sé, si yo supongo que sirve para desmistificar algunas cosas y botar mitos. Estuvo Melita Fide acá y habló sobre el puclaro y esta idea que tenía la gente que el puclaro afectaba al medio ambiente en forma notable. Parece que estuvieron acá científicos alemanes, hicieron una investigación bien profunda y finalmente se determinó que en realidad lo que afectaba es la percepción de la gente. Claro. Era bastante menor o inexistente respecto a las opiniones generales, ¿o no? O sea, conozco ese estudio y claro, entiendo que tenía que ver con la neblina, con que el puclaro generaba condiciones de mayor neblina. En el caso de los isótopos, esta información es más o menos relacionado, pero no tal vez directamente. Oye, ¿el radón para qué lo ocupan en este caso? El radón es un isótopo... Me impactó porque lo miréis, radón, mira. Radón es un isótopo que tiene una vida media, es decir, el tiempo que pasa en que decae la mitad de 4 días. Y es un gas noble. Entonces, normalmente no está presente en aguas superficiales. Porque tenemos un río, el río trae turbulencia, si un gas pasa a la atmósfera, entonces lo normal es que no esté presente. Ahora, se origina el radón a partir del decaimiento, entre otras cosas, de uranio. Y si tenemos rocas en un cuerpo de agua subterránea, rocas con un poquito de uranio, por ejemplo rocas ígneas, se va a generar radón. Entonces, tal como lo normal es que no existan aguas superficiales, lo normal es que sí podamos tener en aguas subterráneas. ¿Sí? En el acuífero las rocas son, por ejemplo, materiales de origen ígneo, que es un tipo de roca. Entonces, si uno detecta, por ejemplo, altos niveles de radón en el agua superficial, probablemente ahí es el acuífero, el cuerpo de agua subterránea, el que está alimentando el río. Entonces, en ese contexto lo usamos. Y es bastante sencillo. Bueno, tenemos un equipo que nos llegó gracias a uno de los proyectos, pero en realidad el tomar las muestras y analizarlo son cosas muy rápidas. Entonces, oye, una pregunta absolutamente ignorante. ¿Cómo es posible que aguas subterráneas nutran un río? Porque está más alto que el nivel del agua en el río. Ya, En el fondo es entre comillas, es tan simple como eso. Arriba. Pensemos que acá tenemos río y tenemos no, estaba pensando que la cuestión estuviera más abajo y eventualmente sería imposible. ¿Se puede de todas maneras? O sea, es una cosa de niveles. Si tenemos un río y tenemos, por ejemplo, cerros hacia los costados, hay agua ahí y el nivel de esa agua está más arriba que el agua del río, baja el río, puede alimentar hacia el río. A su vez, si el nivel del agua subterránea está más abajo que el nivel del río, más bien el río es el que va a alimentar. Pero podría eventualmente haber un tipo de proceso de difusión desde abajo para arriba igual. O sea, lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, una línea de flujo, si el agua que se recarga, no sé, en la cordillera, pueda tener un trayecto que hace que aflore después más abajo en un valle. Eso sí ocurre o puede ocurrir. Pero a nivel más local, básicamente a una escala más chiquitita, un par de cientos de metros, qué sé yo, tiene que ver con la altura del agua en el río y la altura del agua. ¿Trabajan con modelos matemáticos ustedes o no? Indirectamente, yo personalmente no mucho. Me he dedicado por situaciones, por lo que han salido los proyectos, más que nada a temas de monitoreo de calidad de agua, tema químico, qué sé yo. Ahora, actualmente estamos desarrollando un proyecto que en otro tema tiene que ver con contaminación, con metales pesados, y ahí sí incorporamos el tema de modelos matemáticos. O sea, me interesaba también desarrollar un poquito esa línea. Pero en el caso de agua subterránea directamente no. Ahora yo colaboro bastante con un colega de la Universidad de Concepción que se llama José Luis Arumí y él trabaja bastante con modelos. Entonces a veces, por ejemplo, estoy en un proyecto conjunto. Yo aportaba la parte, entre comillas, aportaba la parte isotópica, química, fui para allá al sur a trabajar y él a su vez desarrollaba la parte de modelo de esa línea. Este proyecto nuevo que tienes tú, ¿es un fondo ese? Un fondo, sí. Ya, cuéntame, ¿a qué se debe en el caso de que ustedes están estudiando esta contaminación por metales pesados, por ejemplo? O sea, el origen... ¿Cuáles son las causas en general? Claro, bueno, pueden ser factores naturales por la misma composición de las rocas y también aumentado o ayudado a veces, por ejemplo, por actividades como actividades mineras. Porque en el fondo una actividad minera, ¿qué es lo que hace? Extrae material y al extraer ese material favorece que haya, por ejemplo, un mayor contacto de la roca con el aire, con el agua. Y si en esa roca hay ciertos minerales, por ejemplo la pirita, un sulfuro de hierro, favorece que ocurra un proceso que normalmente va a ocurrir, pero lo favorece, que se llama la generación de drenaje ácido. Agua ácida. Y a su vez esas aguas ácidas permite el transporte de ciertos metales, por ejemplo cobre, lo favorece. Entonces puede ser que en una zona, por condiciones de la roca, del tipo de roca, se favorezca en forma natural la ocurrencia de ese fenómeno, pero por supuesto que si hay actividad minera, aumenta la probabilidad de que eso ocurra. Seguimos conversando con Ricardo Oyarzún sobre ciencia y tecnología y su área específica de trabajo. Estamos hablando de tu nuevo proyecto, el que estás desarrollando ahora. Detállanos un poquito más acerca de tu proyecto. Tiene que ver con juntar distintas fuentes de información para entender mejor el comportamiento o el transporte de metales pesados de sistemas fluviales en río, tomando como ejemplo el caso de la cuenca de Elqui. Entonces, por un lado está el tema de monitoreo en terreno, tomar muestras, por ejemplo, y ver cuánto va en el agua con material suspendido, cuánto va disuelto de los metales. Después hacer estudios, por ejemplo, en tramos de río, que es lo que nos toca este año, de lo que son las características hidráulicas del transporte
Ahí aparece, por ejemplo, la determinación de coeficiente de dispersión, en fin, características del transporte hidráulico. También incorpora el tema de la modelación, que hasta ahora no lo hemos abordado. Así, bueno, conociendo más o menos las características del río, cómo uno podría estimar lo que podría ocurrir si, no sé, si hay un vertido o hay una actividad que aumente la cantidad de metales pesados. Así que es un proyecto que involucra un trabajo secuencial a distintas escalas, también espaciales. ¿Cuántos años son? ¿3? 3 años. 3 años. Estamos en el segundo. Estamos en el segundo año. Y también lo bueno es que también favorece porque va a participar haciendo su tesis una alumna del programa de doctorado que tiene la Universidad de Energía y Agua y Medio Ambiente. Así que en el fondo un beneficio a distintas instancias. Ricardo, ¿tú estás a cargo de la carrera de Ingeniería Ambiental? Soy coordinador de Ingeniería Civil Ambiental. Estás a cargo de Civil Ambiental. Cuéntanos un poquito de la carrera, las perspectivas que tienen a futuro, qué esperan ustedes y una invitación también a la gente a estudiar, a los estudiantes de enseñanza media a estudiar esta carrera. Bueno, uno siempre dice la carrera del futuro, en realidad la carrera del presente es cosa de ver las noticias, cualquier actividad que uno quiera desarrollar, actividad industrial, empresarial, tiene que pasar por evaluación ambiental y cada vez está siendo más exigente eso. Pero incluso yendo más allá, a nosotros nos interesa, o por lo menos lo que nosotros esperamos o queremos aspirar a que los ingenieros civiles ambientales puedan participar desde el inicio de un proyecto, desde su génesis, no que entre comillas vengan a solucionar los problemas cuando ya ocurrieron. Y eso es un poco lo que aspiramos. Ahora, desde el punto de vista anecdótico, hasta donde nosotros sabemos, fue la primera carrera de Ingeniería Civil Ambiental en Chile. Mira, O sea, partió acá, en el fondo. Y después se replicó en otras universidades. Tiene ya alrededor de 25 años. Tenemos también alrededor de 150 titulados. Y en general nosotros creemos que es una carrera que funciona, con todas las limitaciones que podemos tener, ¿cierto? Como universidad, en fin, las dificultades de los alumnos que tenemos, ¿cierto? Que ocurren en distintas instancias. La carrera ha funcionado, la gente ha estado trabajando en general, ha encontrado buenos trabajos y se han ido colocando y progresando en términos de sus responsabilidades. Así que estamos tranquilos en el sentido de que la carrera... En general, ¿cuál es el campo laboral que tiene un ingeniero? La carrera, bueno, nosotros estamos en el departamento de Ingeniería de Minas, entonces ocurre que más o menos un 60-70% de la gente trabaja asociado a minería. También pensando que la minería es una actividad que tiene un impacto ambiental importante, y por lo tanto tiene bastante responsabilidad de minimizar esos impactos. Tenemos también gente trabajando en servicios públicos, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, que es una instancia, un organismo más o menos reciente, que se creó hace un par de años cuando hubo un cambio en la institucionalidad ambiental, que tiene que ver con la fiscalización. Así que en el fondo hemos tenido gente trabajando en eso, entonces quiere decir que en el currículum de la carrera los alumnos, además de la cuestión científica, tienen que estar bien interiorizados las cuestiones legales, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, en el plan antiguo, estamos un poco en la transición, un plan antiguo, un plan nuevo. En el plan antiguo, por lo menos había un curso resumido que se llama Legislación Ambiental, pero además, por ejemplo, hay otro que se llama Evaluación de Impacto Ambiental, donde se ven temas legales. Y eso lo hemos tratado de potenciar en el plan renovado, porque efectivamente también se da que muchos de los titulados terminan en lo que llaman los permisos ambientales. O sea, una vez que una empresa, un proyecto recibe su autorización para funcionar, ahí no está listo. Tiene que empezar a gestionar permisos específicos con distintos servicios públicos, por ejemplo, Dirección General de Agua, Ministerio de Salud. Y es todo un tema ese, un tema legal, un tema administrativo. Y se ha dado que muchas veces las consultoras, las empresas las contratan, y ahí tenemos varios titulados nuestros, para gestionar, para obtener esos permisos. ¿Ustedes mantienen relación con sus exalumnos? Mantenemos, nos cuesta, por supuesto. De hecho, por ejemplo, el martes hubo una titulación y siempre a mí me toca dar el mismo mensaje, como por favor, cuéntenos dónde están. No es que vengan, cuéntenos, o sea, manténganos informados cada tanto dónde están, pero cuesta. Pero ustedes tienen un boletín, tienen bastante información, o sea... Hace ya 10 años tenemos un boletín Mundo Ambiental, de hecho estamos en la edición 99 ahora este mes de julio, que nos ha permitido mantener contacto con los titulados en un nivel bastante adecuado. De hecho, el boletín tiene en su primera página 3 secciones. Una, siempre la han hecho titulados. Entonces también nos ayuda a que ellos mismos se contacten. Yo leo todos los boletines que me llegan, te lo aseguro. Sí, no, yo te agradezco además que tú los difundas, porque entiendo que eres tú el que los difunde. Bueno, yo coordino el armar el boletín, porque como digo, participa titulado, hay una sección de los mismos alumnos, que la hacen los alumnos, y a nosotros nos ha parecido una instancia, digamos, es relativamente simple de hacer. Igual toma su tiempo, porque es que yo no tengo conocimiento de diseño, nada de eso, entonces bien artesanalmente en PowerPoint voy armando. Pero nos permite justamente tener ese contacto. Y también, por ejemplo, ha permitido conseguir trabajo para titulados, porque a veces han llegado email de consultores diciendo, oye, leí tal persona, me interesaría contactarla. A veces nos han llegado correos también, por ejemplo, de, no sé, de la Tribunal Ambiental, que es parte de institucionalidad ambiental, solicitando trabajos que hemos comentado que se han publicado. Entonces nos permite de alguna forma... ¿Sirven como peritos en litigio y en juicio?
los ingenieros civiles ambientales debieran servir. No conozco el caso, no sé en detalle si alguno ha participado en esas cosas, pero por supuesto que sí están capacitados para eso. Una pregunta desagradable, Ricardo. Hablemos un poquito del cambio climático. ¿Cuál es tu percepción respecto a este concepto? ¿Hay cambio climático? ¿Es antropogénico? A ver, bueno, un poco de lo que uno lee, lo que uno estudia, toda la evidencia apunta a que efectivamente está la situación aumentando las temperaturas y aparentemente por efecto de la acción humana. Ahora, digo, apunta hacia allá. En realidad, yo nunca me he dedicado, no he estudiado a nivel de proyecto, investigación, pero sí trato de leer permanentemente el tema. Ahora, independiente de la causa, los registros, los datos muestran que cada año son los años más calurosos que se tienen registro. Yo siempre muestro en un curso una lámina y hago el comentario que todos los años tengo que cambiarla porque cada año ha sido más caluroso. Entonces, es una situación real y por lo tanto hay que prepararse ante eso y es un poco lo que uno transmite a los alumnos. El tema de recursos hídricos, conversamos hace un ratito, va a ser cada vez más, más que aquí complicado. Es notorio, El tema de las temperaturas. Entonces, es una situación, un contexto en el cual en el fondo van a tener que trabajar. Y por otro lado, se supone, de acuerdo, cuando uno estudia los ciclos astronómicos, que un poco dicen, bueno, la Tierra debe estar calentándose, enfriándose, la verdad que no debiera estar calentándose, y sí se ha estado calentando. Entonces, es una situación que obviamente es compleja ya hoy en día, y aparentemente, porque como no bajan las emisiones de gases de efecto invernadero, y China, bueno, especialmente Estados Unidos no quiere meterse mucho en esos problemas, va a ser mucho más complicada en los próximos años. Sí. En todo caso, la gente también tiene que entender, claro, es verdad que los cambios climáticos en la Tierra son en edades muy largas, pero los cambios climáticos son una cuestión natural, igual que los geológicos. Entonces hay que acostumbrarse también a que eso va a pasar en algún momento. No, y lo otro también que es importante, que yo también lo transmito a veces en clase, que en el fondo uno dice, bueno, cambia 1 grado la temperatura, 2 grados, ¿qué tanto es 1 grado, 2 grados? Y la verdad que a nivel planetario es mucho. Es mucho, claro. Porque la cantidad, el delta, la diferencia de energía que la Tierra absorbe, la que hay en los océanos, es gigantesca. Entonces, cambios que pueden parecer muy sutiles, muy pequeños, la verdad que son grandes. Eso es alteración de las condiciones de borde producen grandes efectos. Claro. Entonces, esa es la parte más compleja de lo que se ha visto la tendencia, en el fondo, de lo que ha sido la temperatura en los últimos años, la acidificación de los océanos, bueno, y todos los procesos que empiezan a ocurrir como consecuencia de las temperaturas. Ricardo, estamos terminando el programa. Quisiera que le mandara algún mensaje a los jóvenes estudiantes, esto siempre lo pido, ¿no? Para que estudien ingeniería ambiental, incentivarlo, di lo que te quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, lo que siempre decimos nosotros, especialmente para los estudiantes que están actualmente en la carrera, no van a tener experiencia, cuando salgan no van a tener experiencia, pero lo que sí pueden tener es conocimiento y por lo tanto es súper importante que estén conectados con el mundo real. No nos sirve de nada enseñarles ciencias básicas, matemáticas, química, después ciencia de ingeniería, cursos de la especialidad, si están desconectados con las noticias, lo que pasa en el día a día, lo que conversábamos recién de cambio climático, los problemas, no sé, en la zona de Quintero Puchuncaví, ya escuchaba noticias sobre altos niveles de dióxido de azufre en la atmósfera, en fin, lo que está pasando. Y por último, leer el diario, escuchar radio, eso es una cosa que nosotros tratamos de incentivar mucho. Lo otro, tener idea de las dimensiones físicas. También no sacamos nada con que los alumnos sean buenos en resolver problemas si no tienen idea de las dimensiones. Los tamaños, los volúmenes, los costos de las cosas, cuánto implica, cuánto significa una medida en términos de solución real. Entonces, una idea del mundo físico. Y después, bueno, hacerlo con entusiasmo, porque como decía recién, es una carrera del presente, es una carrera que claramente va a tener demanda, y por lo tanto hay oportunidades de hacer bien las cosas que a lo mejor no se están haciendo bien o de mejorar los problemas que van a ir surgiendo, que cada vez van a ser mayor porque además hay más población, hay más generación de residuos, hay más generación de gases de efecto invernadero, en fin, los problemas, todo apunta a que no van necesariamente a disminuir. No van a faltar. Claro, exactamente. Así que es una carrera con hartas oportunidades, pero para eso también requerimos, y en general lo hemos tenido, o sea, nosotros tenemos estudiantes bastante comprometidos. Siempre andan con su chaqueta de la carrera. De hecho, tengo la sensación de que fue una de las primeras carreras en la universidad que partió con eso, con el logo, con la chaqueta. Tienen una asociación de estudiantes de distintas universidades y participan todos los años en esos encuentros. Así que en general estamos muy satisfechos con los alumnos que tenemos, pero siempre uno apunta más, porque en el fondo si no se exige, ¿cierto?, no se van logrando las cosas. Así que un poco ese es el mensaje. A estar tranquilos, estar alegres en la carrera que están haciendo, pero también entender la responsabilidad que les va a caer luego cuando sean profesionales. Y por lo tanto tener esa actitud. Yo peleo mucho con los alumnos cuando dicen, los niños nos dijeron, o me junté con los niños, en el jardín infantil hay niños, en la universidad hay adultos. Entonces, mis compañeros, con los futuros colegas. Puede ser una cosa muy simple de lenguaje, pero es un tema de actitud, es un tema de entender el rol que tienen en este momento formándose como profesionales y no se dan ni cuenta cuando ya estén afuera de la universidad en el mundo real.
y por lo tanto tienen que salir bien formados, y eso es lo que aspiramos como equipo de académicos. No soy solamente yo. Ricardo, te quiero dar las gracias por tu participación en el programa. Muy interesante, muy estimulante, y seguramente vas a estar aquí de nuevo, espero. También nos gustaría invitarte al departamento de matemáticas más adelante. Nosotros tenemos coloquio y sería muy bueno que mantuviéramos una relación más estrecha con colegas de ingeniería como tú. A todos ustedes, queridos amigos, muy buenas noches y los esperamos en 15 días más en este su Club Cuántico. Buenas noches.